Estamos de estreno. Hoy comenzamos con Japonesamente, un nuevo podcast que producimos para Lexus, que si habéis escuchado el episodio 10 de Japón a Fondo, ya sabréis que es nuestro patrocinador. Exacto. Este podcast, Japonesamente, tratará de cultura japonesa tradicional, pero también de estilo de vida, gastronomía y otra serie de temas que iremos ahí desgranando poco a poco. Y al igual que Japón a Fondo, Japonesamente estará con vosotros cada 2 semanas. Vamos, que para nosotros esto significa que todas las semanas estaremos haciendo podcast. Una habrá Japón a Fondo, la siguiente Japonesamente y así. Y la verdad, estamos muy felices, nos encanta, porque cada día estamos más cómodos en este medio. Y para empezar, este primer episodio de Japonesamente trata sobre el omotenashi o la hospitalidad japonesa, que es un tema además que encaja perfectamente con Lexus porque es uno de sus valores principales. Así que quedaros y aprenderemos un poco más sobre omotenashi. Bienvenidos a Japonesamente, Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Pues sí, estamos súper contentos de colaborar con Lexus porque nos encanta la idea de trabajar mano a mano con una marca con la que sentimos que tenemos tanto en común, sobre Sin todo, duda. ¿no? Este proceso de mejora constante, ¿no? El Kaizen este tan japonés que ellos lo llevan a gala, pero bueno, nosotros en japonismo también, ¿no? Nuestra escala. También, exacto. Es el concepto ese de Kaizen, que has dicho tú. Y es eso, al final, es no descansar y aquí seguimos. O sea, no sé cuántos años después, aquí seguimos. Hemos empezado este año con el podcast y ya estamos haciendo un podcast semanal al final, ¿no? Entre los dos podcasts de Japón a Exacto. Fondo y los dos nuevos podcasts de Japonesamente, pues estamos eso en mejora constante también, igual que nuestro patrocinador. Así que realmente estamos muy contentos. Muy contentos. Y bueno, hemos dicho que hoy hablábamos de omotenashi o hospitalidad japonesa. Sí, exacto. Se traduce normalmente como la hospitalidad japonesa y es un término que se puso de moda hace unos años, fuera de Japón especialmente, ¿no? Durante la candidatura de Tokio como sede para los Juegos Olímpicos de 2020, los famosos Madre Juegos mía, Olímpicos. los Juegos Olímpicos. Claro, porque la hospitalidad japonesa, ¿no? Se usó como un punto de promoción, ¿no? Porque era eso, era el orgullo nacional, ¿verdad? Sí, eso es. Una conocida presentadora de noticias en la televisión, que es una chica que se llama Crystal Takigawa, de origen franco-japonés, habló, ¿no?, del omotenashi en el discurso de la candidatura de Tokio 2020 en Buenos Aires, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, eso es. Recuerdo que deletreó, ¿no?, la palabra omotenashi, en plan omotenashi, e hizo una reverencia, ¿no?, para mostrar justamente ese espíritu del omotenashi, ¿no? Intentando explicar el por qué es tan importante a la hora de definir Japón ese espíritu, esa idea de hospitalidad japonesa. Y bueno, es un poco lo que vamos a hacer hoy aquí, porque claro, todo el rato hablamos de hospitalidad japonesa y la gente dirá, bueno, pues es que hospitalidad la hay en todos los sitios, ¿no? Pero no es ¿Cierto? exactamente lo mismo, ni tiene en cuenta las mismas cosas. Entonces, vamos a ir desgranando esas diferencias, ¿no? Ya hemos dicho que se traduce omotenashi como hospitalidad japonesa, pero es que va más allá de simplemente hacer una buena atención al cliente. Sí, totalmente. Yo creo que es una de las cosas que más sorprende, ¿no?, a los turistas que visitamos Japón, porque además es un tipo de hospitalidad que se siente aunque realmente no la veas o no la puedes tocar, ¿no? Como turistas, por ejemplo, cuando estamos en un ryokan, un alojamiento tradicional japonés, o estamos en los baños termales, ¿no?, en los onsen, o hasta en tiendas y restaurantes, así de manera general, ¿no? Estamos como turistas y podemos sentir este omotenashi, aunque realmente nos cueste Claro. verlo, ¿no? Nos cueste tocarlo, nos cueste identificarlo. Bueno, a veces quizás no lo identificas más cuando regresas, ¿no? Aunque bueno, de esto hablamos un poco más adelante, pero se me estaba ocurriendo un ejemplo de omotenashi Sí, para que sí que entrar en materia, venga, sí, va, a ver. que sí que se puede ver quizás, ¿no? Tú decías que a veces no se ve del todo y es verdad, pero por ejemplo, ¿no? Cuando subes a un taxi, ¿no? Ese taxi que te abre la puerta automáticamente para entrar, ¿no? Pues eso es un ejemplo de omotenashi, ¿no? Y eso sí que se puede ver y mucha gente lo ve y dice, qué curioso, ¿no? Qué diferente Japón al resto del mundo, pero no conecta que eso sea Exactamente. un ejemplo de esa hospitalidad japonesa. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es verdad, yo creo que a veces es cuando vuelves, ¿no? Luego tomas un taxi en tu ciudad de origen y, te das cuenta, ¿no?, en ese momento y dices, ostras, eso era realmente esa hospitalidad, ¿no? Ese
omotenashi, es cierto. A veces yo creo que cuando estás ahí no te das cuenta y es cuando vuelves que sí que a lo mejor te hace clic, ¿no? Un poquito. Pero me parece un muy buen ejemplo para explicar, ¿no? Para definir así en pocas palabras a qué nos referimos con esto del omotenashi, ¿no? Pero es que además el omotenashi es educación, ¿no? Elevada a su máximo grado, a la máxima potencia, ¿no? Sí. Es una mezcla al final, ¿no? De conceptos muy japoneses que allí se utilizan mucho, ¿no? Que sí, el culto a las formas, ¿no? El mantener la armonía social, el evitar el conflicto, ¿no? O sea, todo lo que rige las relaciones personales allí. Sí, los conceptos esto del culto a las formas, que sería el concepto de re, se escribe rei en japonés, o el mantener esa armonía social, es el concepto de wa, son dos conceptos básicos, ¿no? A la hora de entender cómo los japoneses trabajan, ¿no? Se tratan mutuamente. Creo que es muy básico. Veremos en la sociedad japonesa se le da muchísima importancia a ese culto a las formas, ¿no? Hacer las cosas bien, hacer las cosas como deben ser hechas, ¿no? La forma es muy importante. Y luego también va muy de la mano lo que tú decías, ¿no? Evitar el conflicto, mantener la armonía social, pensar en el bien común, en el bien del grupo que nos rodea, sea el que sea, ¿no? Y no tanto al final en el bien individual, ¿no? Bueno, al final es eso, ¿no? La satisfacción que nos da el omotenashi, ¿no? Cuando se hace bien, evidentemente, no es tanto por lo que, por ejemplo, si estás en un hotel, ¿no? Se me ocurre, no tanto por lo que esperas recibir, porque digas, estoy en un hotel de lujo y he pagado muchísimo dinero, sino por la atención que recibes, ¿no? Quiero decir que importa más cómo nos hacen sentir, ¿no? Con esa atención al cliente, que todo lo que nos ofrecen. O sea, no es que digas, como estoy pagando mucho, puedo pedir montones de cosas. Claro. Es más el que se adelanten, que esto también nos estamos adelantando ahora un poco, sí. ¿no? El que te traten de una manera, ¿no? Que te hagan sentir como en una... no sé, en una nube, ¿no? Que estás cuidado al 100% en todas tus necesidades. Veo perfectamente por dónde vas, porque creo que es importante también explicar que el omotenashi no solo lo vamos a encontrar en restaurantes de lujo, en hoteles de lujo, ¿no? En marcas de lujo. Eso va a ser evidente, ¿no? Lujo al final va con estas cosas especiales, digamos. Pero realmente el omotenashi lo vemos también en situaciones tan... por ejemplo, ¿no? Tú ya has puesto un pequeño ejemplo, porque al final estas cosas se entienden mejor con ejemplos reales. Pues yo voy a poner otro ejemplo, ¿no? Vamos a un restaurante, puede ser una izakaya, un restaurante baratito, normal, digamos, nada lujo, ¿eh? Y es uno de estos restaurantes tradicionales en el que te tienes que descalzar, ¿no? Para entrar en lo que es el complejo del restaurante. Pues es muy habitual que sin casi tú darte cuenta, sin tú verlo, luego dejan colocados tus zapatos, ya los dejan girados, ¿no? Mirando hacia el otro lado, para que cuando tengas que salir ya estén bien colocados. Los zapatos ya apunten, ¿no? Hacia afuera. Exacto, ya te sea mucho más fácil, pum, simplemente metes los pies y ya te puedes ir, ¿no? Eso es... Parece una tontería, pero... Es un ejemplo de omotenashi, ¿no? Pues eso, y es lo importante que también tenemos que recordar, ¿no? Que no es solo lujo, no es solo en los ambientes de más lujo donde podemos sentir ese omotenashi, sino en absolutamente todas partes, en una izakaya, en un bar, digamos, una taberna japonesa. Sí, en muchos sitios. De todas maneras, esa práctica, ¿no? Tú has dicho que no es solo lujo y es verdad, pero claro, un omotenashi bien hecho, ¿no? Al final requiere inversión en empleados, en formación, porque tienes que tener a mucha gente pendiente de lo que están haciendo los clientes en todo momento y Cierto. Que no se les vea casi, ¿no? Entonces tienen que ser muy conscientes de su papel. Evidentemente, en un sitio que los precios son baratos, pues tienen menos empleados y esos empleados hacen muchas más cosas, ¿no? Y no también pueden estar no pueden estar a todo. Y también yo creo que es curioso, ¿no? Porque hablamos del lujo, pero es eso. Creo que el lujo japonés es diferente, ¿no? que el lujo en otros sitios, ¿no? O sea, las marcas incluso de lujo fuera de Japón es más eso, ¿no? Como tú estás pagando mucho, te ofrezco muchas cosas y tú eliges, ¿no? Y es como, si yo no quiero tener que elegir, ¿no? Yo quiero ver este tipo de cosas de las que no soy consciente, pero que luego están ahí y me hacen la experiencia más satisfactoria. Justamente, ¿no? Es lo que decíamos al principio, de que ese omotenashi a veces no se ve, no se puede tocar, ¿no? Pero se siente, al final Total. Lo notas, ¿no? Y es
eso que estás comentando es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo, porque es eso, al final es una hospitalidad que terminas sintiendo y terminas experimentando. La notas, sí, pero no sabes realmente directamente de dónde viene. No es un objeto concreto, no es un algo concreto, ¿no? Es un montón de cosas que se van acumulando. Y que por eso quizás es un poco más complicada, ¿no? Porque al fin y al cabo, hacer muchas cosas, ¿no? Que digas, si quieres una botella de agua en cualquier momento me la pides, si quieres el periódico me lo pides, ¿no? Eso es relativamente fácil porque es hacer un listado de todo lo que ofreces, ¿no? Pero hacer cosas que no te están pidiendo o que a veces el propio cliente no sabe que puede necesitar y que sin embargo no sabe que quiere, pero que quiere realmente. Exacto, ¿no? Eso es que es todavía mucho más complicado, ¿no? Pero podemos hablar un poquito de esto más adelante, si sí, te parece. Quizá deberíamos explorar, antes de meternos en ejemplos concretos, que al final es lo que ayuda, ¿no? Exacto, nos ayuda, es lo que ayuda a entender el concepto del omotenashi. Quizá deberíamos explorar varios conceptos que están relacionados, ¿no? con el omotenashi, la hospitalidad, la atención al cliente. Y quizá deberíamos empezar por el okiakusama, ¿no? Okiakusama, que se puede traducir de varias maneras, pero básicamente es cliente, ¿no? Comprador, un usuario del servicio, pero también es la idea de invitado, del huésped de honor. Exacto. De hecho, es una palabra, ¿no? que se escucha cuando estás en Japón en muchos sitios, ¿no? Hasta en la megafonía del tren bala, por ejemplo, ¿no? Cuando se refieren a los clientes, ¿no? Siempre dicen el okiakusama. Pero es eso, ¿no? Es una palabra que sirve tanto para referirse al cliente como a un invitado, ¿no? Y yo creo que eso explica, en cierto modo, el porqué de la exquisitez del servicio de atención al cliente en Japón, ¿no? Porque el cliente no es solo un posible comprador, sino que es un invitado. Y claro, a un invitado se le cuida. Totalmente. Vamos, ya solo la palabra nos indica mucho, ¿eh? En teoría, la palabra surgió en el periodo Edo. Ya sabéis que en esa época había diferentes clases sociales, estaban muy diferenciadas. En la cima se encontraban los samuráis, ¿no? Pero era una época al final más o menos de paz, después de muchísimos años de guerras. Y claro, los samuráis pues tenían poco que hacer realmente, ¿no? Eran casi más administrativos que otra cosa. Se dedicaban, a hacer de policía, ¿no? Vigilaban que se cumplieran las normas, las leyes y poco más, ¿no? En esa época había un problema, que era que los mercaderes, exacto, que estaban abajo del todo, ¿no? Del sistema social, pero sin embargo tenían más dinero al final que nadie. Tenían mucho más dinero que los propios samuráis, ¿no? Que estaban pues arriba en esa pirámide, ¿no? de clases sociales. Entonces, claro, se pusieron unas normas, os lo estamos explicando así muy simple para que se entienda fácil, ¿no? Pero que le prohibían un poco a los mercaderes hacer mucha ostentación, ¿no? De ese dinero que tenían, de ese poder adquisitivo que tenían. Entonces, era como, vale, están ganando dinero, pero al menos que no lo enseñen, ¿no? Exacto. Y para un poco camelarse, digamos, a esos samuráis que controlaban que los mercaderes no estuvieran haciendo demasiada ostentación, pues los mercaderes fueron elaborando unas formas de cortesía, ¿no? Como muy elaboradas para agradar a los samuráis, ¿no? Y para que no pensaran en, oye, es que este mercader, ¿no? Está ostentando mucho, tiene mucho dinero, ¿no? Claro, mejor sí, pero se lo voy a pasar por alto porque como me está tratando muy bien, maravillosamente. Me da igual, ¿no? Es decir, ese esmero, ¿no? En el servicio y en la cortesía era casi una cuestión de supervivencia, ¿no? Totalmente. Para los mercaderes y ha evolucionado, digamos, y ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Eso sería un poco el origen de esa hospitalidad. Y esto es algo, ¿no? que se ve hoy en día todavía, ¿no? Cuando entras en cualquier local, cualquier tienda y te dan la bienvenida, ¿no? Con un sonoro irashaimase, ¿no? O cuando te dan las gracias al salir del mismo, ¿no? Es esta idea, ¿no? De vamos a tratarte muy bien, ¿no? De principio a fin, ¿no? Exacto, da igual si has comprado o no, pero por si acaso yo te trato con cortesía, ¿no? Exacto, menos mal que ya no somos samuráis, ¿no? Y que no podemos hacerles nada, ni vamos a hacerlo. Luego otra palabra, en este caso es un proverbio, ¿no? Japonés que creo que es importante destacar, sería, quizá lo conocéis, lo habéis escuchado, es el Ichigo Ichie, ¿no? Que se podría traducir como una oportunidad única en la vida, ¿no? Es aprovechar al final cada momento porque ese momento no se va a repetir. Y entonces hay que sacarle el máximo. Claro, con lo cual si tienes a un cliente en un momento concreto, como ese momento es el que cuenta, ¿no? El que estás viviendo, tienes que tratarle lo mejor que puedas,
porque igual ese cliente ya no vuelve o ya no tienes otra oportunidad de agradarle. Exactamente, eso es, ¿no? Quieres que la experiencia sea totalmente satisfactoria, porque es eso, puede ser que sea la única vez que puedas tratar con ese cliente, ¿no? Entonces, de ahí surgen esas ideas de respeto, ¿no? Y de amabilidad y de cortesía al final. Luego siempre hay, cuando hablamos de omotenashi, quizá la humildad, ¿no? Yo creo que es a ver, evidentemente cuando estamos hablando de atención al cliente, siempre tiene que haber un aspecto de humildad, ¿no? Uno tiene que dar sus servicios, información, cortesía, educación, lo que sea, de manera humilde, sin realmente esperar nada a cambio, ¿no? Pero en el caso de Japón se nota muchísimo, ¿no? Lo que tú decías, de uno entra en una tienda y le tratan maravillosamente bien, aunque no, al final no compres nada, ¿no? Exacto, aunque solo estés mirando. Exacto. Que a veces en otros países te puedes sentir violento, ¿no? Si entras y miras porque parece que les estás haciendo perder el tiempo o algo de esto. Sí, en cambio ahí están como muy acostumbrados, ¿no? Pero bueno, lo que hablabas al principio, has comentado lo de adelantarse, ¿no? Sí. A las necesidades del cliente como forma de omotenashi. Esto es un concepto japonés que se llama kikubari, ¿no? Básicamente es eso, es saber anticiparse un poco a las necesidades o a las peticiones de las personas que nos rodean, ¿no? Y eso es evidente que está muy relacionado con la hospitalidad, ¿no? Y con la atención al cliente, poniendo esa atención al detalle, ¿no? Es algo muy enraizado en el omotenashi, pero en realidad el anticiparse a las necesidades del cliente yo creo que es algo básico de la hospitalidad en general. En general. Lo que pasa que no en todos los sitios se hace de la manera apropiada, y en el caso japonés, que además el concepto tiene un nombre, ¿no? Kikubari, que hemos dicho. Les encanta poner nombres les encanta a esos poner conceptos, nombres, también exacto, hay que decirlo. Eso es verdad. Pero me refiero, el hecho de que tenga un nombre hace también que los que trabajan de cara al público, ¿no? Pues sean mucho más conscientes de la necesidad de llevar esto a gala, ¿no? De que adelantarse a las necesidades del cliente es algo que tiene que estar pues en su mente, ¿no? Constantemente. Mira, se me ocurre un ejemplo que creo que va a ilustrar muy bien esta idea de adelantarse, a las necesidades, ¿no? del cliente. Hemos estado, evidentemente, en tantos años viajando a Japón, hemos estado en muchos hostales tradicionales, muchos ryokan. Ya sabéis que en esos ryokan siempre te van a poner en la habitación unos yukata, que son esos como kimonos de algodón que sirven tanto de pijama para dormir como para para pasear por el propio ryokan. Exactamente, ir al onsen, ¿no? Volver a la habitación, no tener que vestirte con tu ropa, ¿no? La verdad es que son muy cómodos. A mí personalmente me encantan. Pues en muchas ocasiones hemos llegado a estos ryokan y claro, Luis es un señor hecho y derecho, de 1,94, muy alto, es decir, supera la talla normal, digamos, de un japonés estándar, ¿eh? Y en muchas ocasiones nos han traído directamente, sin que nosotros tengamos que pedirlo, nos han traído un yukata XXL, ¿no? Digamos, como de talla más grande. De talla más grande, para que le vaya bien, porque si no, claro, es que los yucatas... Claro, eso es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Con la diferencia entre la hospitalidad a veces japonesa, omotenashi, ¿no? Y la de en otros lados. Es decir, en cualquier sitio donde yo vaya y diga, ¿podéis darme un yukata XXL? ¿No? Pues me lo dan y yo estoy contento porque dices, mira qué bien, ¿no? Este hotel, pues me han dado algo que es justo de mi tamaño. Pero el hecho de que se anticipen, de que sin yo tener que pedirlo sobre todo, ¿no? Me permita tener un yukata que se adapte, ¿no? Claro, pues a mi estatura. Saben que el yukata normal no te va a servir, el que hay, normalmente suele haber una talla L en la habitación para hombres, saben que no te va a ir, que te va a quedar muy corto, y entonces dicen, bueno, antes de que nos tenga que pedir nada, nosotros ya le vamos a dar el yukata del tamaño apropiado, ¿no? Justamente es eso. Exacto, el cliente no tiene que pedir las cosas porque se prevén, ¿no? Y eso es maravilloso. Sobre todo, por ejemplo, para mí, ¿no? Porque yo soy un poco tímido, sobre todo a la hora de pedir cosas, independientemente del, por ejemplo, en un hotel, ¿no? Aunque haya pagado el dinero que haya sido por esa habitación, ¿no? Me cuesta mucho pedir cosas porque siempre pienso que voy a estar molestando o lo que sea, a pesar de que su trabajo no es... Bueno, porque no estamos acostumbrados al final, quizá por eso. ¿no? Entonces, una atención al cliente, ¿no? Una hospitalidad en la que se adelantan a mis necesidades y me dan lo que yo quiero sin tener que pedirlo, es que es perfecta.
Exacto. Y quizás un poco también relacionado con eso que decíamos al principio, ¿no? Que no se ve, no se toca, pero al final se disfruta y se siente, ¿no? Es justamente en eso. Más ejemplos, por ejemplo, a ver, un día caluroso. Llegas al hotel y te reciben, por ejemplo, con una toallita de estas húmedas y muy fresquita, muy Qué fresquita. maravilla. Eso es una maravilla y es una tontería, no es la toallita en sí. No puedes vivir sin esa toallita. Exacto. Pero ese momento de llegar, ir y limpiarte las manos, ¿no? Y limpiarte un poquito el sudor con esa toallita, nada, en el hall del hotel, digamos, es que eso te cambia la experiencia totalmente, ¿no? Y es un detalle muy tonto y en cambio se nota que han pensado, bueno, nuestros huéspedes van a llegar muy acalorados porque hoy hace muchísimo calor, mucha humedad, entonces les ponemos estas toallitas frescas para hacer que pues, la entrada al hotel sea lo más agradable posible. Y al final, ¿no? es eso, ¿no? Es algo que no sientes que necesites, pero cuando luego, por ejemplo, viajas, ¿no? Continuando con el ejemplo del hotel, a otro destino, en otro país, ¿no? Y entonces tienes que pedir las cosas. Entonces es cuando te entra, ¿no? Como esa disonancia cognitiva quizás, ¿no? Porque dices, ¿por qué será que no me están dando ¿Por qué no me lo dan que... la toallita? Exacto, ¿por qué no me dan una toallita? O si me han visto alto, ¿por qué no me dan el yucata? lo que sea, ¿no? Y dices, Sí, ahora sí que lo ahí echo de es menos. cuando te das cuenta, ¿no? Al final es esa atención al detalle, ¿no? También como forma de omotenashi. Es muy básico al final en todos los aspectos de la hospitalidad, ¿no? Exacto, Pero ¿no? es una Y que parte además también intrínseca tiene del omotenashi. un nombre en japonés, ¿no? Sí, se llama kodawari, ¿eh? La atención al detalle, realmente, ¿no? Por ejemplo, una atención al detalle. No sé si os alojáis en esos ryokan, ¿no? En esos hoteles de estilo japonés tradicionales. Normalmente, en muchos casos, hay un montón de zapatillas, ¿no? Porque uno en muchos casos, se tiene que descalzar y luego entra en lo que sería el hotel con unas zapatillas que son de uso común, ¿no? Pues en muchos casos ya hay un montón de zapatillas, ¿no? Preparadas, perfectamente puestas. Puestas en fila, sí. Exacto, perfectamente, para que uno pues, le sea muy fácil, pum, pum, se ponen las zapatillas y entra, ¿no? Hasta recuerdo en un festival, estábamos en Gusho Hachiman y habían contado el número de personas que se había ido con el autobús a ver los bailes, ¿no? Que íbamos a ver los bailes de Obon, un festival, y al volver, ¿no? Estaban todas las zapatillas contadas. Porque recuerdo que fuimos de los últimos, ¿no? En entrar, pues estábamos haciendo fotos y tal, y tomamos las últimas zapatillas, ¿no? Habían contado hasta las personas que iban a entrar en ese momento para que hubiera las zapatillas exactas, ¿no? Exacto, y cuando tú estás además eso, disfrutando del festival, haciendo fotos, ¿no? Llegas, te pones las zapatillas y entras, y quizás es un momento más tarde cuando hace clic y dices, sí, madre mía, el nivel, ¿no? de detalle que han tenido, ¿no? Para que esto sea tan perfecto. Sí, también recuerdo, por ejemplo, en el autobús turístico en Kioto, tomamos el autobús turístico para probar ese nuevo servicio, era verano, hacía un calor tremendo ese día, Exacto. Pero tremendo. Y eso que en las condiciones del servicio está estipulado que si llueve, pues lo siento, pero está lloviendo. Y eso, sí, porque la parte de arriba, está abierta y si hace frío, pues pasas frío. Si hace viento, pues te aguantas. Y si hace calor, pues también. O sea, no hay... Exacto, lo sabes, ¿no? No hay excusas. Exacto. En cambio, pues recuerdo que vino el señor, ¿no? El encargado un poco del autobús y nos dio esos packs fríos que hay en Japón, ¿no? Que los golpeas y te dan así, se tornan, ¿no? Fríos, digamos. Exacto. Te refrescan un poco las manos, el cuello, ¿no? Donde te lo pongas. Y nos lo regaló, ¿no? Y fue como, bueno, es que hoy hace mucho calor, tomen para no tener un golpe de calor, ¿no? Fue un detalle. Total. Que ellos no estaban obligados. No era obligados necesario, para no nada. están obligados, tú ya sabes que no lo están, con lo cual precisamente cuando lo hacen todavía te sientes más agradecido. Total, no sé, hay muchos ejemplos. Pero bueno, más ejemplos, ¿no? Volviendo a los ryokan, ¿no? Pues lo digo porque los ryokan son como ejemplos perfectos de omotenashi, ¿no? Sin duda. Pues llegas, por ejemplo, a hacer el check-in, ¿no? ¿no? Y normalmente en la mayoría de los hoteles pues tienes unos mostradores donde están los empleados, tú estás de pie con ellos, ¿no? Le entregas el pasaporte, te hacen todo el proceso, ellos te devuelven las llaves y ya está, ¿no? Pero en los ryokan y en ciertos hoteles un poco así bien, pues te reciben con una taza de té verde, con algún dulce tradicional. Cierto. Y además te dicen, no, usted siéntese aquí, denos los pasaportes, sí. Nosotros nos encargamos sí. de hacer todo el papeleo del check-in y cuando esté,
volvemos con usted, pero encima te dicen, pero no hay prisa, termínese de tomar el té verde con tranquilidad, a su ritmo, y te esperan. Entonces es como, ¡qué maravilla! Sí, esto sucede, no hace falta estar en el ryokan de lujo, ¿eh? Nos ha sucedido en el ryokan de todo tipo de niveles. Vamos, que no es lo que decíamos al comienzo, ¿no? No es solo exclusivamente lujo, sino todo. Es una manera de mostrar ese omotenashi. Esa ¿no? atención al detalle, ¿no? Pero Totalmente. bueno, de la atención al detalle, por ejemplo, la gastronomía tradicional japonesa es un ejemplo perfecto de atención al detalle. Esto yo creo que podríamos hacer un episodio aparte de japonesamente. Ya te digo. Quizás estaría bien hacer el próximo de gastronomía. Kaiseki, gastronomía tradicional, porque claro, mucho, todo lo que es el servicio, la colocación de los platos, ¿no? El cómo se presentan, el uso de los ingredientes locales y estacionales. Es que hay un montón de cosas, ¿no?, que tienen que ver un poco con esta atención al cliente tan exhaustiva y tan detallada, exquisita, etcétera. Luego quizá más conceptos con los que podemos definir o que nos ayudan a entender el omotenashi, pues sería al final la sonrisa, ¿no? La sonrisa como una forma de omotenashi. Entonces el concepto japonés de jojoemi, ¿no?, es sonreír de manera amable y de manera hospitalaria. Yo creo que esto es fácilmente entendible, ¿no? Totalmente, una sonrisa hace milagros, ¿no? No hace falta que estés en Japón. No, y es que es algo que repetimos mucho, ¿no? Es que te tratan bien. A veces no es el cómo te tratan en sí, sino simplemente si alguien te recibe con una sonrisa, aunque tú no hables japonés, esa persona no hable inglés, pero estamos tranquilos porque nos está recibiendo con una sonrisa y ya vamos a estar mucho más relajados. Sí, yo creo que esto es fácil de ver, mejor tratados, ¿no? Porque a veces yo creo que todos nos hemos quejado, ¿no?, de algún fallo en la atención al cliente, ya sea en hoteles, en tiendas, ¿no? Cuando vas a hablar con algún empleado, ¿no?, de esa tienda o de ese hotel, ¿no?, y ves que no está del todo contento, que te habla de una manera... No está del todo contento. Bueno, por decirlo de una manera amable, ¿no? Y tiene la cara muy seria, ¿no? Y entonces tú mismo te sientes un poco violento, ¿no? Es una situación muy violenta. A veces estás en grandes centros comerciales o alguna tienda y dices, es que parece que no me quiere atender. Es casi que sientes que tienes que pedir perdón por darle trabajo, ¿no? Sí, por preguntarle extraño. Algo. Es bastante, eso es muy violento. A mí me parece muy, muy violento. Por eso, en cierto modo, ¿no?, la atención al cliente en Japón, ¿no?, pues tiene esa fama también, porque claro, no es que el concepto de la sonrisa como parte de ese omotenashi, de esa hospitalidad, sea exclusiva de Japón, pero el hecho de que lo tengan tan claro que forma parte hace que no se olviden de que esa sonrisa tiene que estar presente. Sí. Y entonces, claro, pues cambia muchísimo la experiencia. Sí, totalmente, totalmente. Luego hay quien relaciona un poco el concepto de omotenashi con una imagen típica del teatro tradicional japonés, ¿no? No sé si habéis visto alguna obra, por ejemplo, de títeres, ¿no? El bunraku. Exactamente, ¿no? Donde hay las personas que mueven esos títeres van vestidos completamente de negro, se llaman los kurogo, ¿no? Y es lo que se llama el trabajo en la sombra, ¿no? Y es el trabajo en la sombra como forma de omotenashi también, ¿no? Porque es lo que decíamos al principio, a veces son cosas que no se ven. Se sienten, pero como que no las puedes tocar, ¿no? Que físicamente no parece... Sí, es como un actor de estos, ¿no? Exactamente. Sabes que está ahí y que está manejando los hilos, ¿no? O que está manejando la marioneta, pero en realidad no está ahí, ¿no? No es importante esa persona, lo que es importante es el resultado de lo que hace. Exacto, yo creo que al final el omotenashi busca conseguir su objetivo, ¿no? Hacerte sentir bien en cualquier situación, pero no ser visto, que la persona que, por ejemplo, ha girado tus zapatos, ¿no?, para que puedas salir cómodamente, ella no quiere ser vista, no quiere que tú le digas, ay, muchas gracias, ¿no? Te agradezco mucho que hayas girado los zapatos. No se trata de eso, ¿no? Se trata de que tú lo sientas que esa persona ha estado ahí cuando reflexionas, ¿no?, sobre ello, pero tú no la ves. Lo importante no es ver que se hace ese trabajo, sino el trabajo en sí, ¿no? El objetivo. Vamos, que en resumen, básicamente la hospitalidad japonesa es esa manera especial de anticiparse a las necesidades del cliente. Exacto, cuidar al cliente, ¿no?, para que, bueno, se note esa hospitalidad, evidentemente se sienta,
pero no se vea directamente, ¿no? Y no tengas tampoco que pedirlo, lo que tú has dicho antes, ¿no? Justamente como se anticipan a las necesidades del cliente, el cliente no tiene que estar pidiendo. Y es poner el protagonismo al final en quien tiene que tenerlo, ¿no? Que en el concepto de la hospitalidad es el cliente, no el que hace el servicio. De hecho es eso, ¿no? Yo creo que al final estás en Japón y después de ser atendido o cuando vuelves a tu país, ¿no? A veces te preguntas, pero ¿cómo han pensado esto, ¿no? ¿Cómo han caído en esto, ¿no? Y es justamente en ese momento cuando te das cuenta de que has experimentado, ¿no? Que has sentido ese omotenashi, ¿no? Esa hospitalidad, que se han anticipado a tus necesidades, que han estado muy discretos a la hora con esa atención al detalle, a la hora de tratarte, con una sonrisa amable, del estar pero no estar, ¿no? Como esos trabajadores, ¿no? En la sombra del teatro, ¿no? Todas estas cosas al final... Es que es un concepto súper interesante. Todo se mezcla para formar ese omotenashi, ¿no? Y además, es que claro, el concepto de omotenashi, ¿no? Es integral en la filosofía de Lexus, ¿no? Nuestro patrocinador. Bueno, eso podría explicar el por qué hemos escogido justamente el concepto de omotenashi para este primer episodio, ¿no? No significa el hecho de que estemos haciendo este podcast japonesamente para Lexus y que Lexus sea patrocinador que en todos los episodios de Japonesamente hablemos de Lexus, ¿no? No, por supuesto que no. Exacto, o sea, no penséis que eso es así, ¿eh? No se trata de hacer publicidad, pero es que este concepto ellos lo llevan a gala también como parte de la experiencia que quieren dar a sus clientes, ¿no? No es solamente vamos a fabricar automóviles premium, híbridos y demás que sean maravillosos, porque es un poco lo que decíamos antes. Puede haber muchas otras marcas que hagan también vehículos, ¿no? de alta gama, ¿no? Pero al final dices, ¿cómo me diferencio, no? Pues este omotenashi es algo muy japonés, ¿no? Y la marca pues quiere ponerlo en valor, ¿no? Sí, totalmente. Al final es buscar, claro, la excelencia global, sí, pero esa atención al detalle, ¿no? Y ese trato. Es que es eso, si una parte no funciona, ¿no? El resto no tiene sentido, ¿no? O sea, si tú haces un vehículo, un coche que es súper premium, pero luego tu atención al cliente, ¿no? O la manera en la que pones al cliente por encima no lo demuestra exactamente igual, pues entonces es como eso decíamos, ¿no? Como esos hoteles occidentales donde tú a lo mejor has pagado mucho dinero, puedes pedir todo lo que tú quieras, pero no se adelantan a tus necesidades. Ser capaz de adelantarse a esas necesidades y en cosas a veces que pueden parecer pequeñas, ¿no? No sé, si por ejemplo pienso si el asiento se levanta a la hora de... Bueno, sí, eso comentamos ahora algunos ejemplos, porque al final, igual que hemos hecho antes, ¿no? Poner ejemplos es la mejor manera de que se entienda cómo se vive el omotenashi, ¿no? Y en este caso desde una marca como Lexus, ¿no? Es decir, no es solo el hecho de que los materiales sean de la mejor calidad, que también, no solamente que el proceso de compra, ¿no? Pues eso, el comprador, ¿no? Sea lo que Kusama, ¿no? Y se le cuide maravillosamente. Os voy a poner algún ejemplo, por ejemplo, ¿no? Hay un Lexus, el RX, ¿no? Que es el crossover premium, pues que en el portón trasero, ¿no? Se puede abrir sin llaves y sin botones, ¿no? Imaginaos que vais muy cargados. Entonces, después de hacer la compra, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces acercas la mano al emblema de Lexus de detrás y el portón se levanta, ¿no? Sin necesidad pues de que tengas que tocar nada, dejar la bolsa en el suelo, sacar la llave, apretar el botón o lo que sea, ¿no? Y dices, ¡jo, qué cómodo! ¿Cómo se les ha ocurrido, no? Y es justo lo que tú decías. Exacto. Cuando piensas cómo se les ha ocurrido, estás experimentando omotenashi. Exacto, ha sido, ¿no? omotenashiado, digamos, ¿no? Ha recibido ese omotenashi. Yo creo que ese es quizá el mejor ejemplo. Hay varios más, ¿eh? Sí, cuando a mí, por ejemplo, uno que me gusta muchísimo es el del Lexus LS, ¿no? Que es su buque insignia, que, por ejemplo, cuando te acercas, ¿no? Los tiradores de la puerta se iluminan, ¿no? Para que veas exactamente dónde está. Y luego, por debajo de la puerta se enciende una luz para que al acercarte veas si hay charcos o no y evites mojarte, que dices, ¿en qué situaciones puede ser eso necesario, no? Bueno, pues eso, porque son unas situaciones muy concretas, pero dices, mira qué bien. Pero es que encima, ¿no? El coche tiene una suspensión neumática que lo eleva ligeramente unos centímetros para facilitarte la entrada y al mismo tiempo el asiento del conductor se baja y los refuerzos que hay en el asiento, ¿no? Se apartan lateralmente para que te sientes lo más fácilmente posible y luego se pone todo otra vez en su sitio y dices,
Madre mía. Bueno, Luis, te gustan los coches, A mí sí. Pero al final es eso, ¿no? Es la atención al detalle, a cosas que pueden parecer pequeñas, ¿no? Que no es, no dices, wow, no, esto lo tienen que tener todos los... Pueden parecer pequeñas por lo que hemos dicho, ¿no? De la luz para lo de los charcos, ¿no? Es útil cuando no hay mucha iluminación fuera, ¿no? Ya es de noche, o si ha habido eso, si ha habido charcos. No es algo que digas, me va a pasar el 100% de las veces, ¿no? O lo mismo con lo del asiento. O sea, cuando estás conduciendo un coche, lo que te importa es que el asiento sea cómodo y es donde pasas más tiempo, ¿no? El momento de entrar es un momento puntual, ¿no? Pero muy sin puntual, embargo... claro. ¿no? Esa atención al detalle, ¿no? Ese cuidar de esas cosas que tú ni siquiera sabías que necesitabas. Yo estoy seguro de que una vez que lo pruebas, ¿no? Cuando luego llegas a otro coche, dices, aquí esto no lo hace igual. Falta algo, ¿no? Me falta algo. Te falta ese omotenashi. Así que bueno, ya veis que el omotenashi o la hospitalidad japonesa, como se traduce normalmente, pues es un concepto que realmente está más vivo que nunca, que lo podemos encontrar, eso cuando uno se para a pensar, a reflexionar en qué momentos y en qué situaciones, en qué lugares o con qué cosas, ¿no?, ha recibido ese omotenashi, te das cuenta que se recibe, ¿no?, en Japón, marcas japonesas, empresas japonesas, lo recibimos muchísimo, ¿no? Eso es. Así que será interesante que nos mandéis también comentarios de vuestra experiencia con ese omotenashi. Exacto, tanto en Japón y a ver si habéis encontrado omotenashi en marcas que no sean japonesas. Seguro que es bastante más complicado. Exacto, pues nada, muchas gracias. Gracias a todos. Mátane.